Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento y el discernimiento de las Sagradas Escrituras. Permítenos glorificarte y alabarte siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues era del mismo oficio y se dedicaba a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados, Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudó el polvo de sus vestidos mientras les decía: no tengo ya que ver con los que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirijo a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció ahí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal. Pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencrea se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Efeso y ahí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Les rogaban que se quedara en Efeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Efeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció ahí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigidia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se habían quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila
Lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los de la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso atravesando las regiones altas. Encontró ahí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos en vez de creer se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en las escuelas de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón de libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó a unos 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el espíritu ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar ahí tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo los nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios.
El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, dos macedonios, compañeros del viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaban ahí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quienes los judíos empujaban delante. Querían justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó ese grito: «Grande es la Artemisa de los Efesios». Al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: «Ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo, la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten ahí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea de Gal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto». Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, primero podemos ver cómo Pablo entraba a las sinagogas y duraba tiempo discutiendo las Escrituras, tratando de persuadirlos. Si Pablo fuese como los católicos de hoy, no hubiera ido a los judíos a tratar de convertirlos. Diría que cada quien viva lo que crea. De verdad que una de las pruebas más grandes que está en la iglesia de Cristo es al ver los católicos que tenemos. Les vale un comino si la gente sigue o no sigue la iglesia católica. Si la gente ataca o no ataca a la iglesia católica, la defiende o la critica, les vale. El católico ordinario está como dicen las escrituras aquí donde estaba leyendo. Dice... se me escapó, aquí lo tengo. Oh, sí. Dice: mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaban ahí. Así hay mucho católico el día de hoy. Tristemente ni siquiera saben por qué están dentro de la iglesia. Ni siquiera saben. Y mucho hermano no católico que vivió 40, 50, 60 años. El otro día me tocó hablar con una persona en el trabajo, 60 años de católico, y me dijo que él era católico y que fue acólito y que servía en la misa y no sé qué tanto, pero que él desde que conoció la verdad y que se salió y no sé qué. Y le dije: ¿de verdad eras católico? Y dice: sí. Le dije: ¿cuáles son los 10 mandamientos de la Biblia? De los 10 mandamientos de Dios. Y empezó a tartamudear, perdón, en la alergia me pica los ojos. Y le dije: ¿cuáles son los 5 mandamientos de la iglesia? Y siguió tartamudeando. Y le dije: ¿cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuántas son? Hay 2 tipos de misericordias. ¿Cuáles son? Y pues no sabía nada. Entonces le dije: no te engañes. Nunca fuiste católico. Te creías católico y estabas ahí y no sabías ni por qué, como dicen las escrituras. Estaban ahí y no sabían ni por qué estaban ahí. Y así hay gente que está dentro de la iglesia católica, pero viven como paganos. Hacen fiestas paganas y pasan emborrachándose y celebrándole fiestas a santos y no saben ni qué es lo que están celebrando, ni tienen idea quién era el santo que están celebrando. Pero ahí están en el bulto sin saber lo que están haciendo. Ojalá y nos demos cuenta de lo que es ser católico. Ser católico no es fácil. Ser católico es un compromiso con Jesucristo, nuestro único Señor, Salvador y Redentor. Y los hermanos no católicos están peor todavía. Creen que saben lo que es ser católico y empiezan a juzgar a la iglesia católica y ni la conocen. Creen que nosotros creemos que las imágenes son dioses. Creen que nosotros creemos que ahí está Dios, que este es Dios.
este es algo de hueco, esto es yeso. Entonces, de hecho está quebrado. Se quebra y no pasa nada. Esta imagen de la Virgen María, piensan que porque tenemos imágenes los vemos como dioses. Es más, la mayoría del hermano no católico, me atrevo a decir, que ni siquiera sabe la diferencia entre lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Ni siquiera saben. Y la gran cantidad creen que adoran a Dios y ni siquiera saben lo que es adorar. Yo me doy mucho cuenta cuando les digo, ¿por qué dicen que los católicos adoran imágenes? No, es que se les hincan. Para ellos adorar es hincarse. No es que les prenden velas. Para ellos adorar es prenderles velas. Ni siquiera saben lo que es adorar. Y no todos, claro está. Yo conozco hermanos separados muy entregados a Dios. Claro está que no son todos, pero sí la gran mayoría. Atacan a la iglesia y no saben ni por qué. No saben ni conocen la iglesia y la están atacando. Y vemos aquí a un tal Apolo, que él hablaba a las escrituras con mucha prudencia y con dice, como pensaba pasar por acá, y a los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó a muchísimos a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. De ahí viene el término apologética, algo que los hermanos católicos por lo general están en contra, los que no saben. Apologética es dar razón de nuestra fe a través de las Sagradas Escrituras. Yo cuando hablo con mis hermanos no católicos, intento siempre hablar con las Sagradas Escrituras. Yo no uso el catecismo católico, yo no uso concilios, no uso cartas apostólicas, porque eso no lo van a creer. Para ellos únicamente las Sagradas Escrituras. Para los católicos sí uso la doctrina oficial de la Iglesia. Claro, las Escrituras también. Pero para los hermanos no católicos, las Sagradas Escrituras. Y esa es la apologética. La apologética de aquí comenzó precisamente de Apolo, y en honor a Apolo se hace esto. Y el último punto que quiero tocar es cómo cuando la gente se convertía, agarraban sus libros de magia y los quemaron, que fue un total de 50,000 monedas de plata. Estamos hablando de una fortuna. Pero ¿qué pasa? Que el católico ordinario, en vez de quemar sus libros de horóscopos, de brujerías, más bien van y visitan a los brujos. Hay católicos tan ignorantes de su fe que van a que les hagan oraciones secretas, que según se toman pastillas que no existen, ahí se las dan según y se las toman, creen en el tarot, en el yoga, creen en la brujería, en la magia blanca, amarilla, roja, verde, púrpura, negra, que todas son brujería, creen en las energías, en el karma, en todas estas idioteces, estupideces que creen los católicos, se dicen católicos y creen en todas estas cosas. Cuando el que cree en el evangelio quema todo eso, porque eso es basura y eso es satánico. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, con creer en todas estas cosas. El yoga se ha infiltrado tanto. Es más, yo he conocido parroquias donde dan clases de yoga. Hasta dónde ha llegado el paganismo dentro de los católicos. Y todo por ignorancia. Así que, mis hermanos, sigamos profundizando en las escrituras para no caer en esas tonteras. Dice Martín Valverde, el que no tiene a Jesucristo como su centro y su Señor, cree en cualquier estupidez. Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana.